Bueno, hay que cuidar todos los aspectos de la salud y sobre todo algo tan delicado como la laringe. Imagínese usted perder el habla, así que mucho cuidado. El día de hoy nos acompaña el doctor Alex Minero, él es otorrinolaringólogo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Perfecto, y también nos acompaña el doctor Fidel Campos, él es radiooncólogo. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Perfecto. Comencemos a hablar de esos síntomas porque siempre me gusta comentarlos porque hay personas que tal vez pudiesen tener cáncer de laringe y no se han dado cuenta, no van donde un especialista, pueden sentir el malestar, entonces importante decirles cuáles son esos primeros síntomas con los que se puede dar una sospecha. Ok, las cosas que tienen que llamarnos fuertemente la atención son aquellos pacientes que presentan una disfonía, o sea que están ronquitos. Incluso se considera que pacientes que tienen arriba de 15 días, aunque según la Sociedad Americana entre 3 a 4 semanas de presentar una disfonía, son pacientes que tienen que realizar una consulta con un especialista para descartar que no se esté tratando de un tipo de cáncer de laringe. Los otros síntomas son el tos, pueden presentar flema con sangre y la otra cosa pueden haber problemas para tragar. Otro signo importante podría ser la pérdida de peso y que no esté asociado a una dieta. Son como los puntos así claves y extremadamente importante el dolor a nivel de la garganta que no mejora después de 3 a 4 semanas de tratamiento, incluso usando antibióticos y que además de que no mejora, puede acompañarse de dolor de oídos. Cuando ya se ha dado el diagnóstico y se dice hay cáncer de laringe, hay que tratarlo, ¿qué es lo primero que se hace, doctor? Bueno, lo importante cuando se sospecha es hacer el diagnóstico preciso, que haya verdaderamente un cáncer. Si hay una sospecha, una de las cosas que se hace es hacer algunos estudios de imágenes que nos podrían confirmar que no hay alteraciones en otros lados, porque una de las cosas también que a veces puede pasar, que puede ser incluso en estadios un poco mayores, es cuando hay aparición de bolitas, de ganglios en el cuello. Entonces, por lo general, los primeros síntomas, como bien dijo el doctor, pueden ser síntomas que están directamente relacionados con la voz, o la tos, pero en estadios que puedan estar un poco más avanzados podrían haber ganglios y esa es una de las razones, de las principales cosas que uno busca para poder definir cuál es el tratamiento que se va a llevar, porque no es lo mismo un cáncer que esté localizado solamente en las cuerdas bucales o en sus alrededores a que ya se haya pasado a los ganglios. Entonces uno busca y tiene que descartar que no hay alteraciones en otro lugar. Doctor, pero esas bolitas se pueden sentir al tocar, se pueden ver, duelen. Se pueden sentir, de hecho esa es una de los exámenes clínicos que uno hace al nomás llegar al paciente, porque las cuerdas bucales no se pueden ver a simple vista. Para eso el otorrinolaringólogo, el doctor, es el experto en hacer un estudio para poder ir y revisarlas mediante puede ser mediante de manera indirecta o directa como una camarita. Pero a nivel externo, lo único que nosotros podíamos identificar en realidad es si hubiesen algunas bolitas. Tumores de la laringe no se pueden sentir desde afuera. Lo único que uno podría buscar son esas bolitas. Esas bolitas son palpables, a los lados del cuello se pueden tocar. Los ganglios que a veces incluso en problemas de gripes o de algunas infecciones de la garganta pueden aparecer, pero también en cáncer pueden encontrarse. Entonces, ese es uno de los puntos que también, aparte de los síntomas que ya el doctor mencionó, si a alguien se detecta bolitas en el cuello, es importante que también consulte por esa razón. Perfecto, si usted está en casa y tiene alguna consulta al respecto, se puede ir a la página de Hola El Salvador, ahí encuentra la publicación de nosotros acá con los doctores, ahí puede escribirnos, ahí recuerde, estamos como Hola El Salvador, busque la fotografía, nos hace su consulta y con todo gusto se las leo acá a los especialistas. Hay algo interesante en la nota y mencionaba aquellas personas que practican sexo oral. ¿Cuál es el porcentaje de esas personas? Porque me imagino que este es un tema tabú, no muchas veces se dice tan abiertamente, pero a la hora de entrevistar a las personas, ¿qué porcentaje se descubre de las personas que tienen cáncer de laringe? Es que en realidad, o sea, el sexo oral no necesariamente los está predisponiendo a que presenten cáncer, sino que el sexo oral asociado a las enfermedades por el virus de papiloma humano podrían convertirse en un proceso maligno asociado a cáncer. Ahora, o sea, hay factores de riesgo que son en especial importantes, como el hecho de que haya muchas parejas sexuales, el hecho de desconocer quiénes son las personas con las cuales se está manteniendo. Realmente, o sea, un número así asociado específicamente
específicamente a la cantidad de personas que practican sexo oral y que están relacionadas con cáncer, al menos yo lo desconozco si existirá un número respecto a eso. No sé si el doctor tiene un número, porque creo que es una estadística que no se lleva. Lo importante ahí es tomar en consideración el hecho de que el riesgo de presentar un virus del papiloma humano es directamente proporcional a la cantidad de parejas sexuales que tienen y el desconocimiento de la pareja sexual que se tiene. Ese riesgo de cáncer de papiloma humano es el que aumenta el riesgo de cáncer de laringe. ¿Es contagioso este virus, doctor? Porque estamos hablando, vemos que está en el sector ya de la boca, pues, entonces, digamos, ¿con un beso se podría pasar a otra persona? Es muy poco probable que con un beso se pueda pasar por la cuestión de la saliva, pero sí el contacto sexual oral sí podría directamente causarlo si hay algún tipo de lesiones. El problema es que muchas veces probablemente la persona con quien se esté teniendo sexo oral no permita, no se le vea una lesión evidente inicialmente. Con el tiempo sí pueden verse las lesiones, pero inicialmente puede ser que no lo vean, no lo detecten, y eso, el virus puede en algún lugar que haya alguna laceración o algún problema, pueda alojarse, ¿verdad? En las cuerdas vocales es extremadamente frecuente y en los niños es muy frecuente. Incluso, o sea, son niños que tienen que pasarse a sala de operaciones con relativa frecuencia a hacer una limpieza de las cuerdas vocales por infecciones por virus del papiloma humano en niños, y ellos se contaminan durante el proceso del parto. Perfecto. Recuerde que usted puede hacer sus consultas a través de Facebook. Estamos como Ole El Salvador. Encuentra la fotografía acá con los doctores y ahí abajito nos puede poner su consulta. Hay algo también bien importante y es el tiempo de detección del cáncer de laringe. Digamos, en cuanto al tratamiento, ¿qué tanto se puede rescatar? Hay personas que sé que han logrado mantener sus cuerdas vocales, hay otras personas que lamentablemente la han perdido y tienen que ocupar otras técnicas para poder hablar. Entonces, ¿cuál es ese tiempo que se tiene que tener? O hablemos también de invasión en cuanto a la laringe. Claro, eso es importantísimo porque lo que hablábamos con el doctor a veces, y eso es válido para muchos tipos de cáncer. El problema con el cáncer es que el cáncer no hay un signo específico en el que yo pueda decir, esto es cáncer y esto es gripe. Entonces, los síntomas a veces del cáncer uno logra sospechar que puede haber cáncer porque los síntomas son muy prolongados, están mucho tiempo ya en el paciente y uno sospecha de que ya no es un problema de una tos normal que el paciente está teniendo, o cuando se acompaña con otros signos, como bien decía el doctor, que a veces se escupe con manchas de sangre. Entonces ahí ese es un momento en el que hay que consultar, no hay que esperar. Porque entre más tiempo le demos al cáncer en laringe, es un riesgo muy alto de que el paciente pueda llegar incluso a perder la voz. Por eso hay que apurarse a hacer el diagnóstico y a hacer un tratamiento, porque apenas empiezan a detectar los signos es porque ya hay un grado de invasión del cáncer a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, si hay algún cambio de voz, y esa invasión a veces puede ser tan pequeña y el cáncer ya puede estar mandando siembras hacia otros lados. A veces las lesiones en las cuerdas vocales se ven chiquitas y ya hay ganglios en el cuello o hay lesiones que se han ido para otros lugares. Entonces, por eso es importante tratarlo a tiempo. Si se descubre de manera temprana, si es una lesión que está solo en la cuerda vocal, no se ha pasado a ningún otro lado, hay diferentes estrategias que pueden hacer. Hay estrategias quirúrgicas que el doctor las hace perfectamente bien, o hay estrategias que se pueden hacer con radioterapia, que es la parte en la que yo se puede hacer. Hoy en día hay alternativas para poder tratar y con relativa seguridad en los pacientes y sin dejar muchas secuelas. Por eso es que siempre nosotros insistimos en que se debe hacer la detección temprana, porque una detección temprana va a llevar al paciente a una curación sin dejarle muchas secuelas. ¿Cuál es el porcentaje de las personas, así un aproximado, que pueden perder la voz o que han perdido la voz en los últimos años con esto? Bueno, es que eso depende mucho del estadio. Obviamente, entre el estadio es mayor, entonces va a haber mayor cantidad de personas que van a perder la voz. Y eso, por lo menos en América Latina se sabe, en el país no tenemos unas estadísticas tan exactas, pero en América Latina se sabe que lamentablemente a estas alturas seguimos teniendo más casos de cáncer avanzado. ¿Qué significa? Entonces que tenemos más gente que está perdiendo la voz que la que logramos rescatar que se quede con voz cuando tiene un cáncer de laringe. Exacto. Recuerde que usted puede hacer sus consultas a través de la página de Facebook. Ya tenemos algunas, ya las vamos a comenzar a leer. Pero quiero hablar sobre un mito urbano. Hay muchas personas que dicen, la sopa está muy caliente, te va a quemar, te va a afectar. ¿Es cierto esto? ¿Nos puede afectar las comidas muy calientes, el café muy caliente? Realmente, o sea,
Sí hay información científica al respecto en el cual, o sea, los procesos que son irritativos pueden causar alguna afectación en los procesos de regeneración celular que podrían llevar a que haya una alteración en la diferenciación celular y que eso pueda causar algún tipo de daño, pero que haya una relación así directamente establecida, con un alto nivel de certeza, en realidad no, o sea, pero sí se considera que podrían tratarse de factores predisponentes, pero no son así como demasiado específicos. En relación a lo que mencionaba el doctor, lastimosamente, o sea, en nuestro país no tenemos mucha información, pero las estadísticas del Instituto Americano del Cáncer reportan que para el año 2016 en Estados Unidos se diagnosticaron 13.460 nuevos casos de cáncer de laringe. Por no consultar en forma temprana de estos, o sea, las muertes que hubieron para el año pasado en Estados Unidos fueron 3.620. Entonces esto en un país desarrollado lo que nos demuestra es de que a pesar de todo siempre seguimos haciendo un diagnóstico tardío porque la persona consulta hasta que ya se siente que ya no puede respirar y que ya está haciendo mucho chillido cuando habla o cuando respira. Perfecto, recuerde que por pequeña que sea su pregunta la puede hacer, es mejor sospechar de cualquier cosa a venirse a dar cuenta más adelante. Vamos a leer algunos de los comentarios que ya tenemos en Facebook. Por acá le mandan saludos, doctor Minero, dice Romero Mendoza, saludos al doctor Minero, dice. Y Howie Quintanilla dice, si fumo marihuana eso me da resequedad de garganta, ¿eso es malo? Bueno, creo que eso es importante retomarlo. Hablaba acerca de los factores de riesgo y hablaba de las bebidas calientes. Como ya explicó el doctor, probablemente y no se ha descrito que haya una relación directa o un estudio que lo demuestre, pero lo que sí existe, y eso es a lo que más debemos de enfocarnos y a lo que el público debe saber, es de que el fumar y el tomar bebidas alcohólicas, eso sí incrementa el riesgo de manera exagerada en los pacientes para que presenten, y no solamente cáncer de laringe, sino cáncer de lengua, cáncer de orofaringe, cáncer de laringe, hipofaringe, que son zonas que están muy cercanas unas de otras, pero para nosotros son órganos totalmente diferentes. Entonces son sitios en los que hay un alto riesgo de que pueda aparecer cáncer cuando la persona fuma, y mucho más si además de fumar consume bebidas alcohólicas. Mire, doctor, hay personas que dicen, es que el cigarro es más dañino que la marihuana, dicen. Entonces hay personas que fuman eso y piensan que están libres de cualquier cosa. ¿Cuál es el factor de riesgo? Eso hay que aclararlo, a eso iba. En cuanto a estos problemas, no es el producto en realidad el problema es los desechos de la combustión, o sea, es quemar ya sean las hojas, tanto del tabaco o de la marihuana. El problema es el producto de la combustión. Ese es el que crea muchas sustancias que son nocivas, no solamente para la garganta, sino el humo del tabaco también hacia los pulmones, entonces todo el tracto respiratorio. Entonces, no importa qué tipo de sustancia sea, el problema es el quemarlas, el tener ese producto de la combustión. Esas sustancias que se generan de ahí son las que producen el daño. No es de verdaderamente el tabaco, como algunos piensan que porque es tabaco y lo otro es marihuana, entonces está libre de efectos. El problema es es la combustión de las hojas. Perfecto, recuerde, si usted tiene su consulta, la puede hacer en este momento. Estamos en vivo acá a través de Canal 12 y estamos hablando de esto, el cáncer de laringe. Por acá tenemos una consulta de Esmeraldita Jovel y dice, buenos días, doctor, ¿y cuando uno es ronco de nacimiento no hay problema? No, o sea, en ese caso lo que hay que hacer es investigar si no hay un problema obstructivo, si no hay un problema nasal, si no hay un problema. Si ya es una persona grande, muy poco probable relación con adenoides, pero ahí podría ser una hipertrofia corneta, una desviación septal o una alteración a nivel de cuerdas vocales que habría que revisarla. Pero el cáncer de laringe típicamente no se presenta de que ronco de nacimiento, sino que es una evolución mucho más aguda, 3-4 semanas, y vamos viendo de que hay una alteración. El hecho de que alguien sea así ronco de nacimiento, como menciona ella, lo que nos está diciendo es de que probablemente hay un trastorno obstructivo que hay que investigar y que se puede resolver, pero que no la predispone específicamente al cáncer porque porque no es por fumadora ni es porque bebedora. Perfecto. Siguiente consulta, Fernando Montesinos dice, ¿qué examen hay que hacerse para poder detectar el cáncer? Bueno, en el cáncer de laringe específicamente lo que mencionaba, lo mejor y lo más exacto para poder detectarlo cuando ya ha habido una sospecha que se revisó por los médicos, es lo que el doctor hace muy bien, es hacer la laringoscopía para poder llegar mediante una camarita y poder identificar si ahí hay alguna lesión. De hecho, si hay lesión, el doctor inmediatamente va y toma una muestra de ahí, se manda a examinar el microscopio y ahí hasta en ese momento se puede descartar por completo que verdaderamente hay o no un cáncer presente.
porque hay que tomar la muestra, no es solamente de verlo y sospecharlo, hay que tomar la muestra y mediante eso ya se confirma el diagnóstico. Luego lo que viene es lo que explicaba antes, se hacen los estudios adicionales para estar seguros que la lesión solamente está ahí y no existe en otra parte del cuerpo. Siguiente consulta es de Vane Castellanos, dice: hola, buenos días. Bueno, mi esposo tiene 3 meses de tener tos aguda, es seca y ya consultó en todos lados, hasta radiografías le hicieron y no le encuentran nada. ¿Qué más podría hacer? También se hizo un cultivo de ese. Pero en ese caso, en realidad, o sea, ella no habla de que hay una difonía, un cambio de voz, no hay pérdida de peso ni otra alteración. Probablemente lo que se está tratando es simplemente un trastorno rinítico con afectación laringea que le está causando el goteo retronasal que esté tosiendo. Más sin embargo, o sea, él menciona que ha consultado, pero valdría la pena preguntar si ha consultado con un especialista, con un otorrinolaringólogo, para que haga un examen, revise sus cuerdas vocales de que no vaya a haber ningún problema y que determine cuál es la causa precisa, pero no parece ser la historia, o sea, específica, más sin embargo, sí amerita una consulta con un especialista. Perfecto, siguiente consulta, bueno, por acá nos saludan, Víctor Martínez dice: buen tema, muchísimas gracias por estar pendiente, y Sergio Lemus dice: ¿el forzar la voz a la hora de cantar puede afectar? Y además de esto yo le agrego, tal vez gritar. A veces vamos al estadio, que es parte de la diversión de nosotros aquí en el país, y uno se va a desahogar y grita y a veces queda fónico de tanto gritar. ¿Tendría alguna afectación eso? Bueno, a largo plazo no se ha visto y no sé qué tantas personas logren gritar por tanto tiempo. Entonces, a veces lo que hace eso y lo que genera es una inflamación de las cuerdas vocales, que finalmente al siguiente día las personas amanecen ronco, pero por lo general esas inflamaciones desaparecen. Ahora, eso también nuevamente, y regreso a lo del consumo del cigarrillo y del alcohol, porque muchas veces estos eventos en los que se exaltan y van y gritan y esto, entonces van acompañados a veces incluso de bebidas alcohólicas. Esto ahí sí está mal porque hay una inflamación de las cuerdas vocales y a la vez se está acompañando de un agente nocivo que ese sí puede afectar a las cuerdas vocales, y mucho más inflamadas puede ser más fácil que llegue y más riesgo de que aparezca un cáncer. Entonces esos son los aspectos que se deben de cuidar. Mi doctor, y en el caso que no sea una bebida alcohólica, digamos, llegan a gritar, se toman una gaseosa, pero está bien helada, entonces la garganta está caliente, a veces se siente como heriditas, y de repente cuando uno toma helado, bueno, digamos en mi caso me quedo hasta afónico. ¿Tendría alguna afectación eso? No, bueno, contra el cáncer no, a menos que eso lo hiciera, o sea, todo el día y varios días. Contra el cáncer no, los procesos de inflamación el cuerpo logra repararlos bastante bien. Son aquellos procesos en los que causan un daño directo, como lo que hablábamos de las cosas nocivas, ahí sí, pero estos son procesos de inflamación que el cuerpo normalmente un día después, 24 horas, 48 horas después se han quitado. Perfecto. Y otra situación, creo que es bien importante, muchas personas tienen el padecimiento del reflujo. Cuando se viene, se siente ácido, ¿cómo afecta directamente esto? Porque sé, ustedes me corrigen esto, que afecta hasta los dientes, nos puede llegar a picar. Entonces el lugar a donde pasa, obviamente lo afecta también, doctor. Sí, o sea, realmente el reflujo podría estar asociado. El problema con el reflujo es que como hay una quemadura, es un proceso irritativo, un proceso inflamatorio que va a implicar unos recambios celulares para corregir y para sanar el daño causado. En esos recambios celulares que son acelerados, porque no son los recambios celulares habituales de la laringe, en esos casos donde sí hay una quemadura, eso puede causar en algún momento alguna afectación y que eso pueda causar algún tipo de metaplasia, y eso podría ser que lo predisponga, pero realmente, o sea, se consideran como cosas extremadamente aisladas, porque en realidad el cáncer básicamente se ha estudiado y las causas determinadas son los agentes irritativos que ya mencionó el doctor, e incluso algunas sustancias nocivas que pueden estar relacionadas con los químicos del entorno de trabajo, incluso también se asocia hasta con personas que trabajan con la madera. El reflujo podría estar relacionado, podría haber algún riesgo, pero no es algo que esté directamente estudiado y que haya sido una cifra precisa, ¿verdad? Pero sí podría tener relación. Perfecto. Siguiente consulta, Oscar Quintanilla dice: doctores, ¿ese cáncer es hereditario? Mi papá murió de cáncer. Eso es importante también aclararlo. El cáncer de laringe y por lo general la mayoría de cáncer de cabeza y cuello, hablando de boca y garganta,
no son hereditarios. Por lo general se adquieren mediante estas prácticas que ya hablamos. Algunas personas aún así que no fuman o que no consumen bebidas alcohólicas pueden padecerlo porque hay otros tipos de factores que pueden desarrollarlo, pero el factor hereditario ese sí se ha estudiado y no se ha comprobado que tenga nada que ver con el cáncer de laringe. Siguiente consulta, Lisbeth Peraza dice, saludos, tengo infecciones de garganta seguido y se me escuchan chillidos en mi garganta. ¿Qué podrá ser esto? Pues en ese caso probablemente, o sea, si las infecciones son a repetición y ya tienen largos periodos de venirse presentando, probablemente se trate de una faringoamigdalitis crónica. Pues el hecho que presente chillido en su garganta, como menciona ella, podría implicar de que hay un proceso inflamatorio a nivel de las cuerdas vocales o de las otras estructuras de la laringe que está causando algún problema. Más sin embargo, o sea, ella dice muy claro, o sea, viene presentándolo en una forma prolongada. La probabilidad de que se trate de un cáncer de laringe es bastante bajo. Más sin embargo, reitero, en este caso es importante que busque la consulta de un especialista de otorrinolaringología. Tenemos otra consulta y es de Anaís de Hernández. Hola, bendición. Yo padezco mucho de alergia. ¿A qué se deberá? ¿Y será que me afecta porque mi esposo fuma? En ese caso, o sea, que los trastornos alérgicos, o sea, sí tienen una clara relación genética y hay que ver en la historia familiar previa. Ahora, eso es una cuestión que debe ser manejada por un alergista, que es la persona idónea para este tipo de problemas. Más sin embargo, el hecho de que su esposo fume definitivamente constituye un problema para la salud de ella, porque eso le incrementa todavía la reacción que el cuerpo genera al proceso a los agentes del tabaco y eso le afecta todavía más en su problema alérgico. Más sin embargo, no tiene una relación directa con el cáncer porque no es ella la que consume el cigarrillo, sino con la alergia. Doctores, el tiempo de verdad se nos hace corto, hay muchísimo de qué hablar sobre este tema, pero si usted tiene algún interrogante, si comienza a sentir algunas molestias, no lo dude, acérquese donde los especialistas y a continuación le comparto los contactos de nuestros especialistas del día de hoy. Si usted quiere hablar con el doctor Alex Minero, él es otorrinolaringólogo, lo puede hacer al 2264-4658 y al 2200-3208. También lo encuentra en Facebook como Audiolab El Salvador. Doctor, muchas gracias. Y también, si usted quiere hablar con el doctor Fidel Campos, él es radio-oncólogo, lo puede hacer al 2528-2001 y al www.centrodecancer.com.sb. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Perfecto.